¿Se puede conocer de verdad a quien amas, o solo amamos el reflejo que elegimos ver? Esa pregunta me la hice la noche en que vi al hombre que amaba entrar a un café para encontrarse con un desconocido, que en realidad no existía. Todo comenzó con una mirada entre los bajos vibrantes de un festival madrileño, en un verano cargado de promesas y luces de neón. Él, un periodista andaluz con una sonrisa demasiado amplia para ser inocente. Yo, un fotógrafo urbano que buscaba capturar verdades entre grafitis y sombras. Pero lo que no se ve a través del lente, es el momento exacto en que la pasión se transforma en sospecha. Y cuando el amor empieza a tambalear, a veces, uno tiene que convertirse en otro para descubrir la verdad. Esta es la historia de mi traición más dulce. Jamás borraré de mi mente el momento en que noté que el hombre que adoraba se me escurría entre los dedos, con su mirada perdida en extraños por las calles animadas de Madrid. Aunque todo había empezado como un cuento de hadas, 2 años antes, bajo las luces estridentes de un festival. Era una noche bochornosa de verano en el Madrid Electrofest, en los jardines del Parque del Retiro. Madrid, esa capital donde el amor parece bullir en cada plaza, con sus fuentes iluminadas y sus terrazas rebosantes de charlas confidenciales, me brindó un encuentro fortuito. Yo, Sergio, un fotógrafo de 28 años. Con el pelo moreno desordenado y tatuajes discretos inspirados en las obras de Picasso y Dalí marcados en mi piel. Me fascinaba el arte callejero, pasando mis días capturando imágenes para revistas independientes y mis noches cazando grafitis en los callejones de Malasaña o Lavapiés. Aquella noche, con una cerveza artesanal en la mano, solo pretendía evadirme con la música tras una semana agotadora de sesiones fotográficas. De repente, en el centro de una pista donde los bajos retumbaban como el pulso de la ciudad, mis ojos se encontraron con los de Álvaro. Álvaro, un periodista de 30 años procedente de Sevilla, tenía ojos verdes penetrantes y una barba bien recortada. Bailaba con una soltura innata, como si llevara el duende flamenco en las venas mezclado con los ritmos electrónicos. Álvaro se había trasladado a Madrid un año atrás para cubrir crónicas culturales en un diario nacional, y solía salpicar sus conversaciones con anécdotas de la vida sevillana. La vida es como una feria, llena de luces y sombras, pero hay que bailarla entera, le oí decir entre carcajadas, justo antes de percatarse de que lo observaba. Me aproximé, fingiendo un choque casual. Lo siento, no te vi en este gentío. Te mueves como si la música te corriera por la sangre, le solté, con una sonrisa cohibida que disimulaba el revoloteo en mi interior. Álvaro se giró, su sonrisa opacando los focos del escenario. Tranquilo. Tú pareces más de captar el momento que de dejarte llevar. Me llamo Álvaro. ¿Y tú? Sergio. Sí, soy de los que prefieren observar las vibras antes de sumergirme. Pero tu energía se pega. ¿Sueles venir a estos saraos? Hablamos sin parar esa noche, ajenos a los sonidos que nos envolvían. Álvaro me relató su infancia en Sevilla, en una familia de periodistas, rodeado de las tradiciones como la Semana Santa y las tapas en las tabernas. Sevilla es cálida y ritual, con sus patios floridos y su historia árabe. Pero Madrid es el torbellino creativo. Como Galdós y Lorca, ¿entiendes? Sus vidas eran un vendaval de emociones y pasiones. Hace que las historias queer españolas sean tan intensas y auténticas. Encantado, le conté mi pasión por la fotografía urbana. Los surrealistas como Dalí son mi guía. Sus visiones en las calles son como cuentos visuales. Imagina a Lorca con una cámara, capturando esencias en las sombras. Al cerrar la noche, Álvaro me sugirió, con brillo en la mirada, ¿quedamos otra vez? Un paseo por la Gran Vía al caer el sol mañana, ¿te apetece? Me encanta contar historias bajo las luces de los neons, puede sonar ñoño, pero es puro encanto. Genial, contesté, con el pulso acelerado. Y yo te guío a un graffiti que fotografié cerca de Chueca. Las semanas que vinieron fueron un torbellino. Nuestra primera cita fue al atardecer, de la mano por la Gran Vía, con los autobuses y los artistas callejeros armando un telón de fondo vivo. Fíjate en esto, dijo Álvaro junto al edificio Metrópolis. Parece que Madrid nos regala un show exclusivo. Contigo, me siento, despierto, más real. Reí, sujetando su mano. Igual aquí. Es una locura, nos acabamos de conocer, pero es como si te hubiera estado esperando siempre. Comimos en un bar de Chueca, ese barrio efervescente de la comunidad LGBTQI en Madrid,
compartiendo pinchos de tortilla y vino tinto. Admití mi sueño de exponer en una galería del barrio de las Letras. Álvaro aspiraba a escribir un reportaje sobre la escena cultural homosexual en España, desde la movida madrileña hasta hoy. Nuestras veladas se tornaron ardientes en mi piso, entre negativos sin revelar y pilas de periódicos, con el eco lejano de guitarras flamencas colándose por la ventana. Durante meses, todo lucía perfecto. Recorrimos el Museo del Prado, admirando las obras maestras que narraban sagas de diversidad sutil. Hicimos meriendas en el Parque del Retiro, donde Álvaro narraba anécdotas de la historia madrileña, piensa en nosotros, con nuestras imperfecciones, pero navegando juntos en este mar de gente. Pero al cabo de unos meses, surgieron fisuras. En un pub gay de Chueca, con flamenco fusionado sonando de fondo, pillé a Álvaro echando ojeadas prolongadas a un desconocido en la barra. ¿Quién es ese?, inquirí, simulando desinterés mientras pedía otro cubata. Álvaro se encogió de hombros. Nadie, solo un tío que parece sacado de una serie. ¿Celoso? No, solo pregunto, mentí, pero una inquietud se aposentó en mí como una niebla. Esas miradas se repetían, en las avenidas de Sol, en nuestras cenas con paella y gazpacho, en nuestros paseos por la Plaza Mayor. Al principio, lo achacaba a Madrid, con sus caras magnéticas y su vitalidad incesante. Pero tras 4 meses, esa inquietud se volvió una penumbra, acechando nuestra idilio como una tormenta sobre la sierra. Con el paso de los días, integramos más toques de la vida española a nuestro día a día. Álvaro me inició en las costumbres de su Andalucía, como preparar gazpacho fresco en fines de semana, mientras yo le mostraba los mercados donde compraba carretes para mis cámaras. Recuerdo una tarde en el mercado de San Miguel, donde adquirimos jamón ibérico y quesos, riendo sobre cómo nuestra relación era como una fiesta, vibrante, sabrosa y llena de giros inesperados. Él compartía relatos de figuras queer como Pedro Almodóvar, hablando de la explosión creativa en los 80 durante la transición. Yo narraba historias de fotógrafos urbanos que capturaban mensajes de inclusión en las fachadas de la ciudad, inspirados en las fallas valencianas y sus figuras efímeras. Aún así, esas sombras de recelo se expandían. En una celebración de San Isidro que montamos en mi piso, con mantones y claveles adornando el salón, vi cómo Álvaro flirteaba con la vista puesta en un invitado ataviado con traje regional. Traté de pasarlo por alto, centrándome en la música de copla que resonaba, pero el nudo en mi pecho se apretaba más. Madrid, con su fusión de historia medieval, barroca y contemporánea, parecía magnificar mis temores. ¿Era habitual en una relación queer en esta urbe tan abierta? Recordaba charlas con amigos sobre cómo muchas parejas lidian con tensiones parecidas en entornos cosmopolitas, como este, pero no calmaba mi desazón. Nuestra unión física y sentimental seguía firme, o eso pensaba. Por las noches, tras ver películas españolas como La mala educación en el sofá, nos sumergíamos en caricias que evocaban la fogosidad de los inicios. Álvaro murmuraba frases jugosas, te quiero porque encajas perfecto en mi caos, adaptando ideas de sus reportajes con una risa pícara. Yo respondía con instantáneas improvisadas en mi móvil, retratándolo como un protagonista de novela urbana. No obstante, esos instantes de cercanía se empañaban con recuerdos de sus ojeadas distraídas, como si la capital misma, con sus millones de habitantes, tramara para tentarlo. Un fin de semana, visitamos Toledo, paseando por sus calles empedradas bajo el sol intenso, absorbiendo la herencia multicultural. Esto es como lo nuestro, dijo Álvaro, jadeando en lo alto de una colina con vistas al Tajo. Antiguo, robusto, pero siempre vulnerable si no lo protegemos. Asentí, pero por dentro, cuestionaba si él estaba listo para protegerlo. De vuelta, paramos en una venta de carretera para comer migas, platicando sobre la diversidad en España, desde las dragas en Canarias hasta la escena LGBTQI en la capital. Álvaro recordó un evento que cubrió donde el 30% de las parejas queer compartían anécdotas de celos en los primeros años, culpando al ritmo frenético de la vida urbana. Pese a todo, me esforzaba en lo bueno. Planeábamos salidas con colegas a locales en Malasaña, bailando al compás de indie español y electrónica local, como temas de artistas madrileños. Álvaro era el rey de la velada, improvisando relatos que mezclaban a Quevedo con jerga castiza. Yo inmortalizaba escenas con mi cámara, creando montajes digitales que subíamos a redes. Pero cada vez que su foco se desviaba hacia un forastero atractivo,
El veneno de la sospecha se filtraba más hondo. 4 meses más tarde, esa penumbra se había extendido, eclipsando nuestros ratos alegres como el atardecer tras la puerta de Alcalá. Ya no era mera curiosidad, era un miedo tangible a que Álvaro, con su encanto sevillano y su pasión por las noticias, anhelara algo fuera de nuestro vínculo. Madrid, con sus contrastes de los rascacielos de Azca a los jardines de Sabatini, reflejaba nuestra historia, hermosa pero delicada. Sabía que algo debía transformarse, pero aún no concebía lo doloroso que sería desenterrar la realidad. Inspirado por un cotilleo que escuché en una terraza de la plaza de Santa Ana, donde un grupo de amigos hablaba de un tipo que había pillado a su pareja siendo infiel al hacerse pasar por otro. En una anécdota que recordaba a esos escándalos de la prensa rosa de los 90, decidí probar algo arriesgado. Sentado en mi sofá, con mi gato siamés, Velázquez, ronroneando a mi lado y frotándose contra mis piernas como si intentara consolarme, encendí mi portátil. El piso estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la pantalla y el resplandor de las farolas que entraba por la ventana, con vistas a un grafiti en la pared de enfrente que representaba una pareja bailando bajo la lluvia. Creé un perfil falso en Grindr, una aplicación que Álvaro usaba a veces solo para charlar y ver que se cuece, según él me había dicho en una de nuestras noches de confidencias, tumbados en la cama con una botella de vino Rioja abierta. Inventé al Rubén, un ilustrador de 29 años con aire bohemio, usando fotos sacadas de un perfil anónimo de Instagram, un moreno de ojos azules, con un tatuaje visible en el brazo que sugería un espíritu artístico, el tipo que engancharía a Álvaro sin dudarlo. Mientras configuraba la cuenta, describiendo al Rubén como alguien apasionado por el dibujo callejero y las exposiciones underground en espacios como la Casa Encendida, mi corazón latía con fuerza, una parte de mí rezaba para que Álvaro ignorara al Rubén, demostrando que mis miedos eran infundados, que todo era producto de mi imaginación exacerbada por el estrés de mis sesiones fotográficas diarias. No pasaron ni 2 horas cuando Álvaro picó el anzuelo. «Hey, Rubén, qué pintaza tu perfil. ¿Llevas mucho en Madrid?» «Me flipa lo de las ilustraciones, suenan a algo súper creativo», escribió. Me quedé helado mirando la pantalla, con un nudo en el estómago que me hacía sentir náuseas. Velázquez saltó al sofá, maullando como si percibiera mi tensión. Y yo quise apagar el ordenador y fingir que no había pasado nada, que podía borrar esa conversación y volver a nuestra rutina de paseos por el Retiro los domingos, alimentando a los patos y hablando de planes futuros. Pero algo, quizá el dolor o la curiosidad malsana, me empujó a seguir. «Hola, gracias. Tu rollo de periodista mola un montón, debe ser emocionante cubrir eventos culturales. Acabo de llegar a Madrid, estoy trabajando en unos diseños para una expo en Matadero. ¿Tú sueles moverte por esos sitios artsy, como las galerías de Malasaña?», escribí, fingiendo un tono relajado, mientras recordaba cómo Álvaro me había llevado una vez a una exposición allí, donde habíamos comentado las obras de artistas emergentes queer, riendo sobre cómo reflejaban la diversidad de la ciudad. La charla fluyó como un río desbocado, con mensajes yendo y viniendo como en una de esas noches de fiesta en Lavapiés, donde la gente pasa de un bar a otro sin parar. Álvaro habló de su pasión por las exposiciones, mencionando una muestra de arte contemporáneo en el Reina Sofía que le había flipado. «Es como una explosión de ideas, ¿sabes? Como si Lorca hubiera pintado con sprays en las paredes de la ciudad, capturando el alma de la gente», dijo. Asentí en soledad, con un amargo sabor en la boca, recordando que me había dicho exactamente lo mismo cuando fuimos juntos a ese museo, paseando entre los lienzos de Miró y Picasso, tomados de la mano y comentando cómo el Guernica representaba el caos de las emociones humanas. Hablamos de Madrid, de sus calles que nunca duermen, con sus mercados como el de San Antón donde venden productos frescos y exóticos. Luego, sin esperarlo, cambió de tema, como si estuviera desahogándose con un desconocido. «La verdad, mi vida amorosa está un poco enredada ahora. Mi chico digamos que a veces me siento como en una jaula, siempre vigilando lo que hago, preguntando por cada mirada». Sentí un escalofrío, como si Velázquez me hubiera arañado el alma con sus uñas afiladas. «¿En serio? Cuéntame, ¿qué pasa con él?» «Suena complicado», escribí, con los dedos temblando sobre el teclado, mientras el gato se acurrucaba en mi regazo, ofreciendo un consuelo silencioso. Álvaro se soltó por completo, como en una de esas confesiones nocturnas en una azotea madrileña con vistas a la Almudena. «Es un tío increíble, pero a veces es demasiado intenso. Se pone celoso si miro a alguien más, como si no confiara.
Y, no sé, la chispa física ya no es la misma que al principio, cuando todo era nuevo y excitante. Me siento atrapado, ¿me pillas? Quiero algo más libre, sin tantas presiones. Remató con un detalle que me dejó de piedra. Una vez cubrí una historia sobre parejas que se replantean las cosas después de un par de años, y me vi reflejado. Es como si el tiempo desgastara lo que antes brillaba. Me quedé paralizado, releyendo sus palabras una y otra vez, con la pantalla iluminando mi rostro pálido. Hablaba de mí, de nosotros, sin saber que yo estaba al otro lado, manipulando esta farsa desde mi propio salón, rodeado de fotos enmarcadas de nuestros viajes a Sevilla, donde habíamos paseado por el barrio de Santa Cruz y comido gazpacho en plazas empedradas. Quise cortar la conversación, llamarlo y gritarle todo lo que sentía, confrontarlo con la verdad en ese mismo instante. Pero, hipnotizado por la verdad que se desenmascaraba, como si estuviera revelando capas de una cebolla en una receta andaluza, continué. Vaya, entiendo perfecto. ¿Y has pensado en quedar con alguien más, solo para probar aguas nuevas y ver qué pasa? Escribí, conteniendo el aliento, sintiendo como el pulso me retumbaba en las sienes. Quizás sí, no lo descarto, contestó, con un emoji pícaro que me revolvió el estómago. ¿Te molaría tomar un café un día? Quiero ver si eres tan guay en persona como en tu perfil, quizás en un sitio con encanto, charlando de arte y vida. Mi mundo se derrumbó en ese momento, como si el suelo de mi piso se abriera bajo mis pies, pero seguí el juego, fingiendo entusiasmo. Claro, me apunto. ¿Un café en Lavapiés, en el Café Barbieri? ¿Qué tal el viernes por la noche? He oído que tienen un ambiente bohemio perfecto para conversaciones profundas. Perfecto, ahí nos vemos, respondió Álvaro, añadiendo un ganas de conocerte, Rubén, que me dejó sin aire. Cerré el portátil de golpe, con la respiración entrecortada, sintiendo lágrimas calientes rodando por mis mejillas. El encuentro estaba pactado, pero lo que Álvaro no sabía era que Rubén no existía y que yo, Sergio, estaría allí, escondido en las sombras de ese café histórico, listo para descubrir hasta dónde llegaría su traición, mientras la ciudad seguía su ritmo imparable fuera de mis ventanas. La víspera del encuentro, intenté darle a Álvaro una última oportunidad, esperando que me diera una razón para abandonar mi plan. Le envié un mensaje, fingiendo normalidad: oye, ¿te apetece hacer algo mañana por la noche? Algo tranquilo, solo tú y yo, en el Barbieri, en Lavapiés. Hace tiempo que no tenemos una cita como las de antes. Elegí ese café a propósito, el mismo lugar donde Rubén había citado a Álvaro, para ver si me elegiría a mí antes que a un extraño virtual. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta, sentado en mi sofá con Velázquez, mi gato siamés, enroscado a mi lado, sus ojos azules brillando en la penumbra como si supiera que algo grande se avecinaba. Una hora después, Álvaro contestó, escueto: lo siento, Sergio, mañana estoy pillado con un tema del curro, una entrevista que se alarga. ¿Lo dejamos para el finde? Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Sabía que mentía, que estaba reservando la noche para Rubén. Una parte de mí quiso llamarlo, gritarle que sabía la verdad, pero en lugar de eso, respondí con un seco vale, sin problema, y me preparé para el día siguiente, con la determinación endurecida por su engaño. Pasé la tarde planeando, sentado en mi piso de Malasaña, con el murmullo de la calle filtrándose por la ventana. Elegí una sudadera negra y una gorra para pasar desapercibido en el café, y repasé mentalmente qué diría Rubén para descolocar a Álvaro. Velázquez, como un cómplice silencioso, me observaba desde una estantería llena de carretes y fotos impresas, como si aprobara mi estrategia. Llegó el viernes por la noche, y Madrid parecía aliada en hacer la escena más dramática. El cielo estaba teñido de un naranja suave, con nubes grises que auguraban lluvia, como si la ciudad anticipara el enfrentamiento. El Café Barbieri, escondido en una callejuela de Lavapiés, era el escenario perfecto para mi trampa. Este local, con su aire bohemio y sus paredes decoradas con carteles de viejos conciertos de flamenco y exposiciones, había sido testigo de tertulias de poetas y artistas en los años de la movida. Sus mesas de madera gastada, sus lámparas de luz tenue y el aroma a café recién hecho creaban un ambiente íntimo, ideal para un drama moderno. Llegué a las 6:45, con tiempo de sobra, y me instalé en una mesa en un rincón oscuro cerca de la puerta trasera, donde podía observar sin ser visto.
Dejé un periódico viejo, un ejemplar de El País, sobre la mesa, fingiendo leer, pero mis ojos estaban fijos en la entrada. Mi móvil, conectado al perfil de Rubén, estaba listo para enviar el mensaje que pondría a Álvaro contra las cuerdas. A las 7:30 en punto, Álvaro entró. Mi corazón dio un vuelco. Estaba impecable, como siempre, con su abrigo negro ajustado y la bufanda azul que le regalé en nuestro primer San Valentín, un detalle que me dolió como una puñalada. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con vistas a la calle donde pasaban grupos de amigos riendo y algún músico tocando una guitarra. Sus ojos recorrían el local con nerviosismo, buscando a alguien. Sacó su móvil y escribió algo. Mi teléfono vibró casi al instante. «Hey, Rubén, ya estoy aquí», mesa junto a la ventana. «¿Dónde estás?» Respiré hondo, con los dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero llevarlo a cabo era otra cosa. Escribí lentamente, escogiendo cada palabra para que doliera: «Perdona por ser tan directo, pero no eres como en tus fotos. Pareces más mayor, menos interesante en persona. Creo que paso». Levanté la vista justo a tiempo para ver la reacción de Álvaro. Su rostro se congeló, sus labios apretados mientras releía el mensaje. Sus hombros se hundieron, y un rubor de vergüenza o quizás de rabia le subió a las mejillas. Miró alrededor, buscando al Rubén entre la gente, pasando a pocos metros de mí sin reconocerme bajo la gorra. Había oído en una charla en un bar que el rechazo en redes puede golpear fuerte el ego, y ahora lo veía en vivo. Álvaro, el hombre que narraba crónicas con tanta seguridad, parecía de pronto frágil, como un actor que olvida su guión en plena función. Una camarera se acercó a su mesa, con un delantal salpicado de café. «¿Qué te pongo?», preguntó, con un tono amable pero indiferente, ajena a la tormenta que bullía en Álvaro. «Solo, un cortado, por favor», murmuró él, con la voz casi rota. Dejó el móvil en la mesa, mirándolo como si pudiera conjurar una respuesta distinta. Una parte de mí se regodeaba, se merecía ese golpe tras mentirme, tras planear un encuentro a mis espaldas mientras me decía que estabas pillado con el curro. Pero otra parte, la que recordaba nuestras noches compartiendo una botella de tinto en una terraza de la Latina, sufría al verlo tan vulnerable. Quería castigarlo, pero no esperaba que su dolor me afectara tanto. Me quedé unos minutos más, observando en silencio. Álvaro pidió otro cortado, moviéndose con gestos automáticos, como si intentara aferrarse a algo cotidiano para no derrumbarse. Una pareja en una mesa cercana hablaba alto sobre un concierto en la Sala Riviera, un eco irónico de las charlas que Álvaro y yo solíamos tener sobre la escena musical madrileña. Finalmente, doblé el periódico, pagué mi té de jazmín apenas tocado y salí por la puerta trasera. Álvaro no me vio. Había conseguido mi respuesta, estaba dispuesto a traicionarme, a quedar con un desconocido mientras me dejaba de lado con una mentira. Pero la victoria sabía amarga. Mientras caminaba por las calles de Lavapiés, con el sonido de un acordeón callejero de fondo, me preguntaba cómo sobrellevaría Álvaro esa noche. ¿Se quedaría en el café, ahogando su vergüenza en el cortado? ¿O volvería pronto a casa, fingiendo que nada había pasado, como tantas veces antes? Una cosa era segura, ese encuentro había roto algo en mí. No podía seguir haciendo como si nada. Era hora de enfrentar a Álvaro, no como Rubén, sino como Sergio, el hombre que lo había amado y que ahora debía prepararse para soltarlo. De vuelta en mi piso de Malasaña, empujé la puerta con un suspiro pesado, sintiendo el peso de la noche en el Café Barbieri como si llevara una mochila llena de piedras. Mi hogar, que Álvaro y yo habíamos convertido en un refugio, estaba lleno de recuerdos. Las paredes decoradas con fotos en blanco y negro de nuestras escapadas a Toledo y Granada, y estanterías repletas de revistas culturales y carretes de cámara. Velázquez, nuestro gato siamés, me recibió con un maullido grave, sus ojos azules brillando como faros en la penumbra, como si oliera el torbellino emocional que traía conmigo. Me dejé caer en el sofá, poniendo una playlist de Vetusta Morlac, nuestra banda favorita, para llenar el silencio opresivo. Decidí preparar una cena, algo que me anclara a la rutina. Opté por tortilla de patatas, nuestro plato estrella, el que hacíamos juntos riendo, con Álvaro insistiendo en añadir cebolla, porque así es más auténtica, como en Sevilla. Mientras batía los huevos, el aroma de las patatas fritas llenando el aire, mi mente volvía al café.
Álvaro había mentido, diciendo que estaba ocupado con una entrevista de trabajo, cuando en realidad había ido a encontrarse con Rubén. Ese engaño, más que sus miradas errantes por Chueca o Sol, me hería como un cristal roto. La tortilla se doraba en la sartén, pero ni siquiera ese olor cálido y familiar podía calmar el nudo en mi estómago. Me preguntaba cómo sería su regreso, si fingiría normalidad o si sus ojos dejarían traslucir la vergüenza de haber sido rechazado por un desconocido que no existía. Álvaro llegó cerca de las 9:30, más tarde de lo habitual. La puerta chirrió, y apareció con su abrigo negro algo arrugado, la bufanda azul, mi regalo, todavía alrededor de su cuello, un detalle que me apretó el corazón. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado o se hubiera frotado la cara para borrar cualquier rastro de emoción. «Hola», murmuró, esquivando mi mirada mientras dejaba las llaves en la mesita de la entrada, donde una foto nuestra en la Plaza de España sonreía con ironía. Velázquez, traidor cariñoso, corrió hacia él para pedir mimos, pero Álvaro lo acarició con desgana, su mente claramente en otra parte. «Hola», respondí, forzando un tono neutro mientras servía la tortilla en 2 platos. «¿Quieres cenar?» Hice tortilla, como las que nos flipan. Intenté sonar casual, aunque por dentro sentía un huracán. «Sí, vale, gracias», dijo, con voz apagada. Se sentó a la mesa de la cocina, esa donde tantas noches habíamos planeado escapadas a la sierra o hablado de la historia queer de Madrid. Pero esa noche, el silencio pesaba como una losa. La música de Vetusta Morla sonaba suave de fondo, con letras melancólicas que parecían subrayar el abismo entre nosotros. Serví la tortilla, colocando un plato frente a él. Álvaro comía mecánicamente, con la mirada fija en la comida, evitando mis ojos. Observé cada detalle, como sus dedos apretaban el tenedor con demasiada fuerza, como apartaba un trozo de tortilla como si no tuviera hambre. Velázquez saltó a una silla vacía, observándonos como un árbitro en un combate sin ganador. ¿Día duro?, pregunté, rompiendo el silencio, incapaz de soportar más la tensión. Sí, bastante, masculló Álvaro. Una entrevista que se complicó, un artista que no paraba de hablar de su obra como si fuera Picasso reencarnado. Tuve que quedarme revisando notas en un café. Forzó una risita, pero sus ojos seguían huyendo de los míos. Sabía que mentía. No había ninguna entrevista, solo un encuentro frustrado en el Barbieri y una herida que intentaba ocultar. Me dijiste que era una entrevista larga, solté, con la voz más afilada de lo que pretendía. Álvaro dio un respingo, apenas perceptible, pero lo noté. Sí, bueno, terminó antes, así que me quedé corrigiendo cosas en un bar, respondió, jugueteando con la bufanda, enredándola en sus dedos. Otra mentira, otra capa de engaño que me golpeaba. Estaba cavando su propia fosa, y cada palabra lo hundía más. Seguimos comiendo, o más bien fingiendo que comíamos. Hice preguntas banales sobre su trabajo, sobre las crónicas que estaba escribiendo, y él contestó con monosílabos, con la cabeza en otro lado. Recordé una noche meses atrás, en esa misma mesa, cuando Álvaro me habló con pasión de un reportaje sobre la escena drag de Madrid, sus ojos brillando mientras describía los espectáculos en la Sala Meraco. Ese Álvaro, el que se emocionaba por las historias, me faltaba ahora, reemplazado por este hombre evasivo que escondía un secreto. Tras la cena, Álvaro se levantó para lavar los platos, un gesto automático para mantener la ilusión de normalidad. Yo me quedé en la mesa, con un vaso de vino tinto en la mano, mirando una foto colgada en la pared, nosotros en la casa de campo, riendo bajo el sol de primavera. Velázquez se subió a mi regazo, ronroneando, y lo acaricié, buscando consuelo en su calor. Álvaro volvió, secándose las manos con un trapo. Estoy reventado, voy a dormir, dijo, con voz cansada, y se dirigió a la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y el eco de la playlist. Sabía que no podía seguir así. La mentira de Álvaro, su cita con Rubén, sus miradas errantes, todo formaba una grieta que crecía cada día. Era una traición, no solo a mí, sino a lo que habíamos construido juntos en este piso lleno de recuerdos. Tomé una decisión. Mañana lo confrontaría. No con juegos de perfiles falsos ni indirectas, sino con la verdad cruda. Los días posteriores al encuentro en el Café Barbieri fueron una agonía lenta, como si el tiempo se hubiera detenido en un Madrid gris y lluvioso. Cada palabra de Álvaro,
cada mirada esquiva, estaba teñida por la mentira que ahora sabía era real. No podía seguir viviendo en esa farsa, en ese escenario donde ambos fingíamos ser una pareja feliz. La tensión en nuestro piso de Malasaña era palpable, como el aire cargado antes de una tormenta en la sierra. Velázquez, nuestro gato siamés, parecía el único que percibía el huracán que se avecinaba, zigzagueando entre nuestras piernas como si intentara coser lo que se estaba rompiendo. Pero en el fondo, yo sabía que no había vuelta atrás, que la reconciliación ya no era una opción. El miércoles por la noche, tras 2 días de silencios que cortaban como cuchillos, reuní el valor necesario. Envié un mensaje a Álvaro, que estaba trabajando en unas crónicas en la redacción: tenemos que hablar en serio. Esta noche, en el piso, a las 8. Su respuesta fue breve: vale, nos vemos luego, pero noté un dejo de inquietud en esas palabras. Pasé la tarde preparando el momento, ensayando en mi cabeza lo que diría, cada frase afilada como un carrete fotográfico revelado con precisión. Quería ser claro, directo, sin dejar espacio para excusas. Álvaro me había mentido, me había traicionado, y no podía seguir ignorándolo. Álvaro llegó a las 8:05, con el abrigo negro empapado por la llovizna madrileña. La bufanda azul, mi regalo, seguía alrededor de su cuello, un recordatorio doloroso de lo que habíamos sido. Hola, dijo, con voz titubeante, evitando mis ojos mientras dejaba su mochila en la entrada. Se sentó en el sofá, al otro lado de Velázquez, que yacía entre nosotros como una frontera invisible. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué es eso tan serio?, preguntó, intentando una sonrisa que se desmoronó rápido, como un castillo de naipes. Respiré hondo, con las manos apretadas en los muslos. Álvaro, no puedo seguir con esto. Sé que miras a otros tíos, todo el tiempo. En los bares de Chueca, en la calle, donde sea. Y el viernes pasado, cuando me dijiste que estabas liado con una entrevista, sé que estabas en el Barbieri, esperando a otro. Su rostro palideció, como si la sangre se le hubiera escapado de las mejillas. ¿Qué? Sergio, espera, no es lo que piensas. Empezó, pero su voz temblaba, traicionándolo. No me mientas más, corté, con la voz firme aunque mi pecho ardía. Lo sé todo. Estuve allí, Álvaro. Te vi. Y sé lo que dijiste de mí, que soy demasiado intenso, que ya no te atraigo, que te sientes atrapado. Repetí sus palabras, las que había escrito al Rubén en Grindr, cada una cayendo como una pedrada. Dijiste que muchas parejas se replantean las cosas después de un par de años, ¿no? Pues enhorabuena, estás en ese grupo. Álvaro abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos brillaban, y vi lágrimas formándose en ellos, reflejando la luz tenue de la lámpara. Sergio, yo, lo siento. La cagué, ¿vale? Estaba perdido, no sé qué me pasó. Su voz se quebró, y se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que conocía de memoria. Nunca quise hacerte daño. Me mentiste, dije, con la garganta apretada. Dijiste que estabas ocupado, pero estabas dispuesto a quedar con un tío que conociste en una app. Y encima me criticaste, como si yo fuera el problema. Lo di todo por nosotros, Álvaro. Todo. Y tú lo tiraste por un flirteo digital. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo ahora sin control. No sé qué decirte, Sergio. Fui un idiota. Me dio miedo, supongo. Miedo a que esto se convirtiera en rutina, a perder la chispa. Pensé que probar algo nuevo me haría sentir vivo otra vez. Tragó saliva, limpiándose los ojos. Pero te quiero, te lo juro. Esas palabras, te quiero, deberían haberme tocado el alma. Pero sonaban vacías, como un eco en un callejón desierto. Quererme no basta, dije, con la voz más calma de lo que esperaba. Ya no te deseo, Álvaro. No después de esto. No después de verte buscar fuera, mentirme, hacerme sentir menos. Merezco algo mejor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Velázquez, intuyendo la tensión, saltó del sofá y se escondió bajo una estantería, su cola moviéndose como un metrónomo. Álvaro lloraba abiertamente, con los hombros temblando. Por favor, Sergio, dame una oportunidad. Podemos arreglarlo.
He oído de parejas que van a terapia. ¿Qué? No, interrumpí, tajante. Se acabó. Quiero que cojas tus cosas y te vayas. Cada palabra me costaba, pero era necesaria, como arrancar una venda de una herida abierta. Álvaro se levantó, tambaleándose, y comenzó a recoger sus pertenencias, un par de libros de periodismo, una chaqueta, su cargador. Se detuvo en la puerta, mirándome por última vez. Lo siento de verdad, Sergio. Espero que encuentres a alguien que te haga feliz. La puerta se cerró tras él con un clic suave, dejando el piso sumido en un silencio que pesaba como el granito. Me quedé allí, solo, en un espacio que aún olía a él, a nuestras noches de risas y sueños. Madrid seguía su ritmo fuera, con el murmullo de los bares y el eco de las sirenas lejanas. Pensé en Lorca, en sus versos sobre amores que queman y destruyen. El nuestro, como tantas historias de esta ciudad, se había consumido en su propia llama, dejando solo cenizas y la promesa de un nuevo comienzo.